Buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan por streaming en este segundo ciclo de consumidores que tenemos el placer de organizar con la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional del Consumidor, a quienes saludamos, importante, porque es un convenio muy importante para nosotros. Desde el punto de vista de la difusión de los temas relacionados con los derechos de los consumidores. En esta ocasión nos acompañarán grandes representantes de los temas de consumidores junto con una profesora experta en tema de migrantes que realiza su práctica en nuestra área de clínica. Simplemente agradecer la convocatoria al Servicio Nacional del Consumidor, ella en su persona, a la directora regional metropolitana, Constanza González, y Mauricio Julián, con quienes hemos coordinado activamente estos seminarios. Como les decía, ya vamos en el segundo y prontamente también aprovecharemos de avisarle las fechas del tercero. Muchas gracias por estar aquí. Dejo con ustedes a Catalina Gacitúa, coordinadora ya de ayudantes de nuestro Departamento de Derecho Privado, para que modere este ciclo y haga las presentaciones de nuestros expertos y expertas que comentarán con ustedes los temas relacionados a la hipervulnerabilidad y discriminación desde el área de la población migrante. Catalina. Muchas gracias, profesora. Como comentó, dentro de hoy tenemos un panel de muy destacados profesores que van a participar en esta exposición. Para comenzar, tenemos a la profesora Gabriela Gil, quien es profesora de la Clínica Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado. Tenemos a don Mauricio Julián, abogado, quien trabaja en la Dirección Regional Metropolitana del CERNAC, y además a don Sebastián Campos, abogado y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes por la participación y esperamos que de este ciclo saquemos fructíferos resultados. Para comenzar, la profesora va a partir, la profesora Gabriela Gil, dando un pequeño contexto sobre la población migrante y cómo se desarrolla en el actual contexto. Profesora. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias a la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional del Consumidor y a la Universidad Alberto Hurtado, donde, como decía Catalina, yo soy profesora de la Clínica de Atención a Migrantes y del ramo de Derecho Migratorio. Muy contenta de estar aquí con Mauricio y con Sebastián para hablar sobre un tema que es muy relevante para la población migrante, como son la protección al consumidor y cuáles son los derechos y deberes de las empresas que proveen los servicios y también de los consumidores. Para poder orientar esta conversación y mi pequeña presentación, voy a compartirles pantalla para que veamos una pequeña presentación. Ya. Un poco para darles el contexto, el fenómeno migratorio es algo que es de reciente data, pero también que ya podemos visibilizar en nuestra sociedad y comunidad aquí en el territorio chileno, porque en los últimos años este ha sido un aumento del flujo migratorio que ha recibido Chile de una manera exponencial, como podrían decir algunos economistas, ¿no? Y dentro de los flujos migratorios regionales que han ocurrido y que se han visto aumentados por la situación en Venezuela y por la pandemia y otras características y fenómenos que hemos vivido en la región, Chile ha sido bastante, elegido como destino en el fondo de la población migrante. Al año 2020, de acuerdo a la información que tenemos del censo de 2010, en base al censo del 2017, de la población viviendo en territorio chileno, 1.462.103 personas eran migrantes, y eso equivalía al 7,5% de la población del país. Lo que, considerando que durante décadas siempre hablábamos de un 2%, fluctuaba entre un 1,5, un 2,1, en el fondo que al 2020 hayamos tenido un 7,5, habla de que, y eso que en el fondo empieza a ocurrir pasado el 2011 más o menos, que en pocos años ha aumentado mucho la población migrante viviendo en Chile, lo que ha ocasionado efecto a nivel sociedad generalizado y en muchos ámbitos.
Y por otro lado, yo creo que con la pandemia lo que estimamos es que la población migrante debe estar alrededor del 10%. En materia migratoria siempre se habla de que hay una cifra que no se sabe, una cifra que es difícil de revelar y de hablar con certidumbre, porque en el fondo hay mucha más población migrante de aquella que los registros oficiales en el fondo nos pueden decir. Y un poco para dar el contexto, ¿quiénes son nuestros ciudadanas y ciudadanos migrantes viviendo en nuestro territorio? Al 2020, y agradezco la información esta del Servicio Jesuita Migrante, tiene una página que se los recomiendo, se llama Migración Chile, tiene información de distintos ámbitos con relación a la población migrante. Tenemos que de esa población, un 30,7 venía de Venezuela, un 16,3 de Perú, 12,5 de Haití, 11,4 Colombia, 8,5 Bolivia, un 5,2 Argentina, y un 15 se compone de otros países que no tienen una presencia tan importante en términos numéricos. Pero sí es relevante ver que finalmente de nuestra población migrante la mayoría viene de Latinoamérica, desde nuestra propia región, y salvo el caso de Haití, hablan español, y por lo tanto en el fondo tienen el mismo idioma que nuestro país como país receptor. Ahora, la población migrante, como cualquier ser humano, tiene derechos, y esos derechos humanos deben ser respetados, y en eso tenemos los compromisos internacionales del Estado de Chile, que nos vinculan, y en esta materia quiero especialmente que hagamos énfasis en los temas de igualdad y no discriminación, considerándolos como principios muy relevantes a la hora de hablar sobre derechos de consumidores, ¿no es cierto? Y la fuente de estos derechos de igualdad, de no discriminación, tiene que ver en el fondo con estos compromisos internacionales del Estado de Chile, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene que ver con nuestra propia Constitución vigente, y también el proyecto de la propuesta de Constitución que se plebiscita en unas semanas más, también consagran estos principios de igualdad y no discriminación. Y lo incluye también explícitamente la ley de protección al consumidor, que tiene una prohibición expresa de discriminación arbitraria con respecto a las empresas proveedoras de bienes y servicios. Ahora, como bien saben, y yo me imagino que los profesores Mauricio y Sebastián también, y las personas que nos están escuchando, los principios y los derechos en la ley son importantes, pero a veces en la práctica se hace difícil en el fondo que estos derechos se protejan, y por algo el instrumento de la ley es muy relevante, porque en casos de vulneraciones se pueden usar dichos instrumentos para, en el fondo, proteger a las personas cuyos derechos están siendo vulnerados. Y en materia de protección de los derechos en general de la población migrante, hay muchas barreras con las que uno se encuentra, pero aquí quiero enfocarme en ciertos aspectos que tienen que ver cómo se vulneran ciertos derechos de la población migrante en materia de sus derechos como consumidor, ¿ya? O sea, tenemos que pensar que la población migrante que viene a nuestro país, en el fondo el objetivo es insertarse en las comunidades, y eso tiene que ver con encontrar un trabajo, poder acceder a salud, educación, a sus derechos fundamentales, y también a desarrollar un proyecto de vida que en el fondo viene desde su trayecto migrante y busca realizarse a partir de la llegada a nuestro país. Con respecto a los que les describí, claro, hay una barrera que puede ser idiomática, y eso lo pienso especialmente con respecto a la población de origen haitiano, que llega hasta nuestro país. Y ahí quería compartirles en el fondo la experiencia de investigación que se realizó durante el primer semestre del 2019 por la Asociación de Consumidores de los Ríos y Conadecus, que estudiaba un poco la experiencia en el consumo de población haitiana, tanto en la región de los ríos como en la región metropolitana. Y ahí, en el fondo, lograron identificar vulneraciones donde el idioma aparecía como una barrera y como una dificultad para poder, en el fondo, protegerse ante empresas proveedoras de servicios y bienes. Y esto especialmente en materia de derecho a la vivienda, en alimentación, en equipamiento personal, transporte, con respecto a hacer cumplir las garantías, y también con respecto a la libertad de elección de servicios, ¿ya? Y también, en el fondo, otra barrera tiene que ver con barreras culturales, con respecto a costumbres, a formas de comunicación, pero en el derecho a la vivienda lo hemos visto gráficamente de manera bastante transversal con respecto a la población migrante, que incluso nosotros trabajamos
en la clínica jurídica, y esto tiene que ver con las dificultades de acceder a arriendos de vivienda, y también una vez que lo logran hacer, dificultades en el fondo para hacer valer sus derechos con respecto a lo que se cobra, en el fondo habiendo un abuso por parte de ciertos propietarios que arriendan sus viviendas o que arriendan parte de sus viviendas, con respecto a la población migrante, haciendo uso de cierta informalidad en la que está la población migrante, y eso aprovecha en el fondo el propietario para ir cambiando las condiciones, no de manera muy ordenada y organizada. Y por otro lado, también lo que sucede es que la población migrante, la falta de conocimiento de los derechos, que es un problema generalizado, que puede en el fondo ser transversal a la población local, tanto como población migrante, en la población migrante se hace bastante más explícito y dramático, dado que, como yo les decía, hay ciertas barreras y hay una vulnerabilidad intrínseca con respecto a este deseo de poder insertarse en las sociedades receptoras, y por otro lado de no caer en ninguna problemática con respecto a administración, especialmente con respecto a cumplimiento de ley. Ahora, en el fondo estas barreras y problemáticas, que una puede ser el idioma, otra puede ser la falta de empoderamiento con respecto al conocimiento de los derechos que tienen ellos como consumidores, se ve también muy gráficamente en un problema de acceso a servicios financieros, como es la banca, que resulta bastante fundamental, y que también se produce la falta de acceso a servicios financieros como la banca, genera una doble vulnerabilidad, dado que no poder acceder a la banca también los limita en acceder a otros bienes y servicios por esa primer, en el fondo, barrera que ellos en el fondo no han logrado superar. Se habla, en el fondo, haciendo un porcentaje, en el Global Findex se estudiaba en el fondo de personas, en el fondo adultos que no tenían cuentas bancarias, y habían distintos, en el fondo, razones por las cuales no la tenían. Se destacaban porque mucha gente, el 67% de las personas que no tenían banco, en el fondo decían que no lo tenían porque tenían muy poco dinero como para abrir una cuenta. Por lo tanto, la situación socioeconómica es un factor relevante, y ese factor también dice relación con la población migrante. También está la distancia a los servicios, o sea, la ubicación geográfica de las personas con respecto a banco, y también hay un porcentaje muy relevante, y aquí hay un tema que es muy, muy importante para la población migrante, que es con respecto a la documentación requerida, ¿ya? Y un 16% de estos adultos era que desconfiaban del sistema financiero. Y con respecto a esta documentación requerida, este es un problema que experimenta la población migrante, no solamente en materias de consumo, pero aquí se hace bastante gráfico y en específico con respecto no solo al acceso a la banca, al acceso a la vivienda y a otro tipo de servicios. Y es que requiere documentación que acredite su identidad, también tiene que poder acreditar antecedentes de actividad y solvencia, y por ejemplo, si quisiera acceder a una cuenta RUT, que ha sido algo que ha abierto en el fondo el acceso a la banca a mucha población chilena, en el caso de la población migrante solamente podrían hacerlo personas que tengan una cédula de identidad vigente. Por lo tanto, si ya hablamos de población migrante, que tiene dificultades en el fondo para hacer respetar sus derechos como consumidores, tenemos que pensar que dentro de este grupo vamos a tener las personas que están en situación migratoria regular, que ya van a tener a lo mejor barreras idiomáticas, o barreras culturales, o barreras en el fondo con respecto a cierto miedo y desconocimiento de cómo funcionan ciertos sistemas. Pero por otro lado tenemos el problema de la población que está en situación migratoria irregular, donde dicha vulnerabilidad se hace mucho más profunda, donde se cruzan distintos temas, y donde la falta de documentación los sujeta a ciertos mercados que pueden ser, que dada la misma informalidad en el que ellos desarrollan actividades de trabajo o lo que sea, en el fondo los deja solamente, les permite solamente poder acceder a servicios y bienes en un mercado informal, donde ahí es más difícil que puedan en el fondo ellos hacer valer la protección de sus derechos. Entonces, un poco para ir cerrando, este seminario en el fondo estamos conversando acerca de hipervulnerabilidad de ciertos grupos en materia de protección al consumidor, y confirmar un poco que la condición de migrante es una vulnerabilidad de suyo en acceso a los derechos en general, pero en lo particular también en los derechos que tienen como consumidores. Hay que pensar en el fondo no solamente en la población migrante en general, sino que también pensar que dentro de esa población podemos distinguir una vulnerabilidad aún más preocupante, que es la de los migrantes en situación de irregularidad, por cuanto la informalidad en la que tienen que vivir en el país
les dificulta el acceso a los bienes y servicios, y en el fondo los relega a un mercado más informal de esa provisión de servicios, donde las garantías de protección al consumidor no se hacen valer de la misma manera. Hay barreras de información, y ahí destacar ciertas iniciativas que ha ido teniendo el Servicio Nacional del Consumidor a lo largo de los años, tratando de educar financieramente a la población migrante, exigir en el fondo que los proveedores de servicios y bienes cuenten con distintas, que cuenten con idioma, por ejemplo, que se incluya el creole, falta de conocimiento de redes de protección, y ahí también es importante el trabajo que hace el CERNAC visitando ciertos territorios y trabajando con ciertas comunidades para que puedan saber en el fondo a qué pueden acudir. Y terminando con una cita que se le atribuye a Bill Gates, no puedo confirmar que sea de él, pero así parece, que al final la información es poder, o sea, por un lado, en el fondo es importante de alguna forma que se siga fomentando a nivel de política pública en protección al consumidor, que la información llegue a las distintas comunidades, y en especial permee a la comunidad migrante, para que tengan conocimiento de sus derechos. Pero esto necesita ir de la mano también de repensar, en el fondo, cómo balancear que migrantes en situación irregular puedan igualmente acceder a ciertas protecciones de la información. Y ahí no sé bien qué se puede hacer con respecto a la banca, pero son conversaciones que tenemos que ir teniendo, porque probablemente población migratoria en situación irregular es algo que hay que ir visibilizando y solucionando como sociedad para poder lograr la inclusión. Y por lo tanto eso va a existir, por lo tanto va a ser relevante cómo la discusión desde la protección al consumidor incluye esa problemática y esa temática, y busca medios para que la protección también llegue a esa población. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Gabriela. Súper importante tener en la palestra todos los temas mencionados. Para quienes nos estén viendo a través de la transmisión en YouTube, al final de todas las presentaciones vamos a realizar una ronda de preguntas para que dejen por el canal sus dudas, sus inquietudes, y poder participar de forma colaborativa todos quienes están exponiendo, ¿ya? Ahora, a continuación, va a exponer el profesor Sebastián Campos. Muchas gracias, Catalina. Agradezco también a la Universidad Alberto Hurtado y al Servicio Nacional del Consumidor por haber organizado estas jornadas. Y agradezco especialmente a la profesora Francisca Barrientos por haberme invitado a participar en ellas. Yo voy a realizar una exposición acerca de la categoría de consumidor hipervulnerable en general, y cómo creo que debe ser delimitada. Por cierto que, y esto lo puedo adelantar, la condición de inmigrante puede incidir en la configuración de una situación especial de vulnerabilidad, más en general en mi ponencia haré alusión a la condición de consumidor hipervulnerable, no de una manera acotada o en relación única a la población migrante, sino de manera más general. Bien, la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, no consagra explícitamente las categorías de consumidor medio y de consumidor hipervulnerable. No obstante, dichas categorías no solo se muestran útiles e incluso necesarias para controlar el cumplimiento o satisfacción de los deberes y cargas que competen a un concreto consumidor, mediante la comparación de la conducta de éste con aquella que habría observado un consumidor medio, o en su caso uno hipervulnerable, sino también, y de manera más importante, para evaluar el cumplimiento o satisfacción de deberes y cargas que competen a los proveedores. La razón fundamental de ello es que los deberes y cargas que competen a los proveedores apuntan a la protección de los intereses de los consumidores, de modo que, si se desea resguardar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, el examen acerca de su cumplimiento o satisfacción, en aquellos extremos que no están claramente definidos por la ley, ha de realizarse con base en modelos abstractos. Con todo, por muy útiles que puedan parecer las respectivas categorías, no es claro a qué modelos de sujeto se hace alusión cuando se habla de consumidor medio y de consumidor hipervulnerable. Pese a su escaso asidero en la realidad, doctrina nacional autorizada, siguiendo de cerca una noción desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
ha asumido que un consumidor medio es aquel que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. A su turno, si bien la categoría consumidor hipervulnerable ha atraído la atención de cierta doctrina nacional, pareciera que todavía hace falta una mayor delimitación. Tampoco es claro cuál es el impacto que puede esperarse de la utilización de las referidas categorías en los diversos ámbitos que integran el derecho del consumo. Así, en esta ponencia presentaré una propuesta de delimitación de la categoría de consumidor hipervulnerable y posteriormente indicaré cuál es el impacto que puede esperarse de su utilización en el derecho de consumo nacional. Bien, en el último tiempo, algunos sistemas jurídicos, especialmente a propósito de la regulación de las prácticas comerciales desleales, han comenzado a perfilar la categoría de consumidor hipervulnerable, distinguiéndola, como es obvio, de la de consumidor medio. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Italia, Francia, España, Brasil y Argentina. En términos generales, el consumidor hipervulnerable es aquel que se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad que le impide el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Se trata, por tanto, de un consumidor que, en virtud de una determinada situación especial de vulnerabilidad, no puede ejercer sus derechos en las mismas condiciones en que lo haría un consumidor medio. Ciertamente, la especial situación de vulnerabilidad que corresponda, que se añade a la vulnerabilidad estructural que afecta a todo consumidor, solo puede ser padecida por personas naturales. En cuanto a su origen, la especial situación de vulnerabilidad que padece un consumidor hipervulnerable puede provenir de características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, sean estas permanentes o temporales, sean absolutas o relativas a determinados territorios o mercados. A su turno, tales características, necesidades o circunstancias, según sugieren algunos sistemas jurídicos, pueden ser experimentadas de manera individual o colectiva. Así, por ejemplo, la edad, la discapacidad física y o psíquica, el género, el sexo, la condición de persona gestante, las intolerancias alimenticias, la condición de enfermo, el origen étnico y la condición de inmigrante, por cierto, dan o pueden dar origen a determinados colectivos que sea absolutamente o en relación con determinados mercados o territorios padecen de una situación especial de vulnerabilidad. En un mismo individuo, por lo demás, pueden concurrir diversas situaciones especiales de vulnerabilidad, debiendo ponderarse en cada caso cuáles de ellas efectivamente inciden en la relación de consumo de que se trate. Como bien sugería la profesora Gabriela, una de las razones que justifica el reconocimiento de la categoría de consumidor hipervulnerable es que la especial situación de vulnerabilidad de que da cuenta impide el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. De ahí que la especial protección jurídica que merece un consumidor hipervulnerable encuentra apoyo en la máxima de justicia consistente en otorgar un tratamiento jurídico diferenciado a quienes se encuentran en una situación diferente. Tal máxima de justicia, ya presente en Aristóteles, encuentra arraigo en la proscripción de la discriminación arbitraria, que no solo supone el deber de que las personas que se encuentran en una misma situación sean tratadas de la misma manera, sino también el deber de tratar de manera diferenciada a quienes se encuentran en una situación diferente. De esta guisa, aunque la categoría de consumidor hipervulnerable no esté explícitamente recogida en nuestro ordenamiento jurídico, encuentra una base normativa suficiente en el derecho básico del consumidor de no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios. Derecho básico que está consagrado en el artículo 3, letra C de la ley. No obstante, si la noción de consumidor hipervulnerable, explícita o implícitamente recogida por un ordenamiento jurídico, es demasiado amplia, se configura un serio riesgo de inseguridad jurídica, pues la judicatura, al atender a las diversas situaciones especiales de vulnerabilidad que pudieran presentarse en cada caso, podría construir una diversa y amplia gama de estatutos especiales, dificultando significativamente que los proveedores conozcan el alcance de los deberes y cargas que han de cumplir o satisfacer para lograr una observancia irrestricta de la ley. A mayor abundamiento, la proliferación de estatutos especiales, junto a una noción de consumidor medio alejada de la realidad, como la de consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, podría llevar a los jueces a solapar las categorías de consumidor medio y de persona media razonable, perdiendo de vista la situación de vulnerabilidad estructural en la que se encuentra todo consumidor.
Dicho en términos más simples, si la categoría de consumidor hipervulnerable comenzara a ser considerada de manera significativa y frecuente por la judicatura, existe el riesgo de que se pierda de vista que todo consumidor, aunque no se encuentre en una situación especial de vulnerabilidad, sí está afecto a una vulnerabilidad estructural y merece, por tanto, una protección especial. Bien, así las cosas, pareciera razonable reservar la categoría de consumidor hipervulnerable a los miembros de colectivos que, siendo fácilmente distinguibles al interior de la comunidad, se encuentran afectos a una especial situación de vulnerabilidad. En otras palabras, pareciera razonable excluir la posibilidad de que una pretendida situación de vulnerabilidad sea padecida individualmente, sin referencia a un colectivo determinado, posibilidad que en todo caso es admitida en algunos sistemas jurídicos, como ocurre, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico español. Solo con tal exclusión, a mi juicio, puede alcanzarse una solución de compromiso entre la seguridad jurídica y la máxima de justicia, consistente en otorgar un tratamiento jurídico diferenciado a quienes se encuentran en una situación diferente. Obviamente, y esto creo que es imperativo decirlo en este marco que nos convoca, la condición de persona migrante es una condición que comparten diversas personas que por ende forman parte de un colectivo, por lo que a mi juicio es de toda lógica que la condición de persona migrante pueda incidir en la configuración de una situación especial de vulnerabilidad que se añade a la situación de vulnerabilidad estructural que padece todo consumidor y que amerita entonces una tutela reforzada. Cabe advertir que la propuesta de limitación que hago no supone la necesidad de elaborar, con base en el artículo 3, letra C de la ley, un catálogo taxativo de colectivos cuyos miembros compartan una especial situación de vulnerabilidad. Más bien, la propuesta supone la existencia de un deber especial de motivación, en cuya virtud el juez justifique la construcción de un colectivo especial, indique cuál o cuáles son las características, necesidades o circunstancias que comparten los miembros de ese colectivo, y precise en qué sentido y medida temporal y territorial existe una situación especial de vulnerabilidad que impide el ejercicio de los derechos básicos en condiciones de igualdad. Por lo demás, en orden a la pertinencia o impertinencia de su consideración en la resolución de un conflicto, la situación especial de vulnerabilidad que padece el colectivo al que pertenece el concreto consumidor ha de ser gravitante en el caso particular e impedirle a este sujeto ejercer sus derechos en ese caso. De esta guisa, si la hipervulnerabilidad de un consumidor, por ejemplo, una intolerancia alimenticia, no incide significativamente en la relación de consumo que el juez ha de examinar, por ejemplo, la compra de un vehículo, no existirá ninguna razón para dispensar a aquel sujeto un tratamiento distinto al de un consumidor medio. Bien, en cuanto al impacto que puede esperarse de estas categorías, de reconocerse las categorías de consumidor medio y especialmente la de consumidor hipervulnerable, la información precontractual suministrada por el proveedor, así como las medidas de seguridad que adopte en relación con los productos y servicios que ofrezca, deberían tener como referencia a lo menos a un consumidor medio, lo que implica que todos aquellos aspectos cuyos contornos no estén totalmente determinados por la ley, como por ejemplo la oportunidad de la información, la comprensibilidad y legibilidad de la información básica comercial, la adecuación de las medidas adoptadas por el proveedor para un consumo seguro, etc., deberían integrarse teniendo a la vista aquello que realmente sería funcional para informar y resguardar la seguridad de un consumidor medio. A su turno, en lo que respecta a las cargas, el estándar de consumidor medio serviría para la evaluación de satisfacción o insatisfacción de las cargas de incorporación que establecen los artículos 17 y 12A de la ley. En su caso, los estándares aplicables a estos deberes y cargas podrían aumentar en función de la determinada situación especial de vulnerabilidad que afecte al colectivo al que pertenezca un particular consumidor. Por otro lado, los estándares de consumidor medio y de consumidor hipervulnerable cobrarían particular relevancia a la hora de examinar la lealtad o deslealtad de las prácticas comerciales. Una práctica comercial debiese calificarse como desleal en la medida que sea contraria a los requisitos de la diligencia profesional y distorsione o pueda distorsionar de manera sustancial
con respecto al producto o servicio de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige en la práctica, o del miembro medio del grupo si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores. Así, por ejemplo, varios servicios de turismo se ofrecen a población que en parte está de paso en nuestro territorio y que en parte reside en él. Por lo tanto, las prácticas comerciales en que incurra un proveedor a este respecto debiesen considerar al miembro medio del grupo de personas que se encuentra de paso en el territorio, de modo a otorgar un trato que considere la situación especial en la que esa persona se encuentra. Por cierto, cuando una práctica comercial pueda distorsionar de manera sustancial, en un sentido que el comerciante pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un colectivo que adolece de una situación especial de vulnerabilidad, deberá evaluarse la lealtad o deslealtad desde la perspectiva del miembro medio de ese colectivo, nunca desde una perspectiva puramente individual. Desde una perspectiva institucional, los modelos de consumidor medio y de consumidor hipervulnerable debiesen ser considerados por el Servicio Nacional del Consumidor a la hora de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y de las demás normativas de protección, así como también al momento de evaluar el ejercicio de acciones de interés colectivo o difuso que puedan tener un alto impacto en la tutela de los derechos básicos de consumidores, especialmente a aquellos que integran colectivos que se encuentran afectos a situaciones especiales de vulnerabilidad. En el mismo sentido, el servicio debiese sopesar las situaciones especiales de vulnerabilidad que padezcan determinados colectivos a la hora de diseñar las acciones de información y educación, de modo que algunas de estas estén focalizadas y atiendan a las características, circunstancias y o necesidades de tales colectivos, tal como sugería en su ponencia la profesora Gabriela. Para finalizar... Le queda un minuto. Perfecto. Para finalizar, solamente quisiera añadir que efectivamente las personas que tienen la condición de migrante y que se encuentran en el territorio nacional se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, ya descrita por la profesora Gabriela, en muchos casos por razones que son más bien de derecho administrativo, y esa situación especial de vulnerabilidad incide en distintas áreas, y entre ellas, por cierto, el consumo. Un ámbito en que esta situación especial de vulnerabilidad se ha hecho patente es, como decía la profesora Gabriela, el ámbito financiero. Y de hecho, Mauricio hace unos días me refirió una causa en que justamente se hace alusión a una discriminación arbitraria que sufrió una consumidora venezolana que había solicitado la aprobación de un crédito hipotecario ante una institución financiera. En principio su crédito habría sido preaprobado y durante la tramitación por mail se le informa que el crédito no será finalmente aprobado dado su condición de venezolana. En el problema en particular, que fue considerado por el juzgado de policía local y también luego por la Corte de Apelaciones de Temuco, es que en el mail la funcionaria del banco no da cuenta de cuáles son las razones técnicas que justifican la denegación del crédito y únicamente hace alusión a la nacionalidad de la persona. Y ello sin duda, si acaso esa es la razón que se tiene para denegar la aprobación del crédito, constituye un acto de discriminación arbitraria que no solamente configura una infracción al artículo 3, letra C de la ley, sino también al artículo 13. Con eso entonces termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por su presentación. Y para finalizar, Mauricio Julián, si se encuentra por ahí. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero, agradecer a la Universidad Alberto Hurtado, ¿no es cierto?, por su disposición y en particular a la Facultad de Derecho y a la profesora Francisca Barrientos, que desde el primer momento se mostró a disposición, ¿no es cierto?, por realizar este evento. Para nosotros como Dirección Regional Metropolitana de CERNAC es tremendamente importante ir profundizando justamente nuestro trabajo y nuestras relaciones con los actores académicos institucionales y también con los distintos académicos y académicas que se vinculan
en distintas materias que tienen relación con el consumidor. Y en esta oportunidad tenemos la suerte, ¿no es cierto?, de contar con este espacio que lo que busca es justamente reflexionar en torno a la noción de consumidor hipervulnerable, como bien decía el profesor Campos, en relación a un grupo, ¿no es cierto?, una comunidad que, como bien mostraba, ¿no es cierto?, la profesora Hillier, es una comunidad que está constantemente expuesta, ¿no es cierto?, a distintas situaciones de abuso. Y esa es la comunidad migrante, ¿no es cierto? Entonces, la idea de mi presentación ahora va a ser una especie de cierre, en donde quisiera reflexionar con quienes nos escuchan cuál es la lógica que se encuentra detrás, ¿no es cierto?, de la noción de hipervulnerabilidad y fundamentalmente también de la circular interpretativa, ¿no es cierto?, del Servicio Nacional del Consumidor, que fuera dictada el 31 de diciembre del año pasado y que introduce este elemento dogmático, ¿no es cierto?, ya más explícitamente a los cuerpos normativos que informan, ¿no es cierto?, la ley del consumidor, sin perjuicio de que, como es sabido, ¿no es cierto?, dichas circulares obligan fundamentalmente a los funcionarios. Como bien decía la profesora Gabriela, ¿no es cierto?, hay un 7,5% de la población en Chile que es migrante, y de esa población, perdón, sí, un 7,5%, y de esa población un 12,5% es población haitiana. La población haitiana, como bien también mostraba, tiene una barrera idiomática importante, ¿no es cierto? Y la pregunta es cómo el derecho del consumo va profundizando, ¿no es cierto?, justamente, y va recibiendo justamente esos fenómenos que muchas veces recaen sobre grupos específicos. El profesor Campos enfatizaba, ¿no es cierto?, el hecho de que la relación de consumo es una relación que se encuentra esencialmente sometida a una desigualdad estructural entre las partes, ¿no es cierto?, de la relación de consumo, que son el proveedor y el consumidor. Es decir, el derecho del consumo, desde su inicio, por decirlo de algún modo, parte de la base de que hay una asimetría estructural que, entre otras, ¿no es cierto?, la profesora María Elisa Morales ha desarrollado como una suerte de subordinación estructural que tiene distintas expresiones. Y dentro de esas expresiones se encuentra, por ejemplo, la debilidad material en consideración a su patrimonio, ¿no es cierto? Los proveedores muchas veces detentan un patrimonio que es mucho mayor al del consumidor, una debilidad psicológica por la saturación de información, muchas veces no llenan de información y eso justamente genera un costo al momento de obtener la información adecuada, pero también lo que la profesora Morales denomina una debilidad cognoscente, en el sentido de que el proveedor detenta un monopolio de la información que impide al consumidor, ¿no es cierto?, acceder a información que puede ser relevante o sustancial. Y eso, como ya se ha dicho, ¿no es cierto?, surge de forma más aguda quizás en las relaciones de consumo de carácter financiero, ¿no es cierto?, donde los consumidores, por la inmensa mayoría de consumidores, digamos, no necesariamente maneja la información que es relevante para efectos de determinar si está enfrentado a una situación de abusividad, por ejemplo, o a algún problema que implique una infracción o una vulneración a sus derechos. Esa es la subordinación estructural que compone, ¿no es cierto?, lo que se ha denominado el Estatuto de Protección del Consumidor. Y la circular interpretativa y la noción de derecho, de consumidor hipervulnerable, lo que viene justamente a mostrar la realidad que viven distintos grupos, ¿no es cierto?, que en razón de distintos criterios diferenciadores que se encuentran reconocidos en la circular, se ven enfrentados a una agudización al momento de ejercer sus derechos como consumidores, ¿no es cierto? Y esos criterios que bien se desarrollaron, ¿no es cierto?, en el primer seminario de este ciclo de seminarios sobre hipervulnerabilidad, son básicamente de tres tipos. Está el criterio endógeno o permanente, el criterio circunstancial y finalmente el criterio situacional. Es decir, esta circular reconoce tres hipótesis que comparten el hecho de ser dinámicas, no son excluyentes entre unas y otras, pero que identifican distintos elementos que pueden determinar que estamos frente a una situación de afectación a un consumidor hipervulnerable. Como ya se ha dicho, ¿no es cierto?, el criterio endógeno permanente dice relación con elementos que son preexistentes a la relación de consumo y son elementos que por lo general no cambian, ¿no es cierto? Dígase la expresión de género del consumidor, la orientación sexual, barrera idiomática, en fin. Hay otros componentes también ahí que se reconocen en la circular. Está el elemento circunstancial, que
pone énfasis en una interacción entre un consumidor y ciertos elementos que reúne el consumidor y una industria en particular, y ahí el caso paradigmático, ¿no es cierto?, es el que ya mencionaba, el carácter de consumo, las relaciones de consumo financiero. Y después está el criterio situacional. El criterio situacional lo que hace es reconocer la posibilidad de que concurran elementos que no responden a los otros dos criterios, ¿no es cierto? Es decir, elementos que tienen un origen fundamentalmente contingente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gracia de este reconocimiento, ¿no es cierto?, que se hace del consumidor hipervulnerable? Bueno, si uno mira la ley del consumidor, uno puede ver, bien como decía el profesor Campos, que hay una serie de disposiciones que ya vienen reconociendo ciertas situaciones calificadas, ¿no es cierto? Por de pronto están los derechos del consumidor financiero, que se encuentran en el artículo 3, que reconoce los derechos básicos universales de los consumidores en su inciso 2, se reconocen una serie de derechos que son propios del consumidor financiero, pero también se reconoce, por ejemplo, se reconocen ciertas obligaciones de carácter contractual en el artículo 17, una modificación que se introdujo en el inciso primero del artículo 17, en donde se obliga a los proveedores, ¿no es cierto?, a habilitar los contratos a personas que se encuentran en situación de discapacidad auditiva o visual, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay, por parte del legislador, una manifestación de reconocer, ¿no es cierto?, situaciones que son calificadas. El profesor Campos reconocía como fundamento normativo de la hipervulnerabilidad el derecho a no ser discriminado, ¿no es cierto? Y ahí claramente la ley del consumidor, la ley 19.496, para quienes quieran examinarla después, digamos, en su artículo 3 efectivamente reconoce un derecho a la no discriminación arbitraria que tiene sus raíces fundamentalmente en la Constitución política. Pero también la ley del consumidor, ¿no es cierto?, en su naturaleza de estatuto especial de protección reconoce otras disposiciones, como ya se mencionaban en la jurisprudencia citada, ¿no es cierto?, el artículo 13, que es el artículo a la prohibición de negativa injustificada a la venta, es decir, los proveedores no pueden negar injustificadamente la venta de un bien o servicio. Está el artículo 12, ¿no es cierto?, que vincula a los proveedores a cumplir los términos y condiciones de los productos que ofrecen, es decir, no se requiere, no se perfecciona la obligación, por decirlo de algún modo, con el consentimiento del consumidor, sino que para el proveedor esa obligación ya está consagrada al momento de la oferta, ¿no es cierto? Y eso, por cierto, impone ciertas obligaciones que al momento de determinar cuál es el estándar de diligencia que un proveedor debe cumplir son tremendamente relevantes. Y ahora, enfocado a la población migrante, quisiera destacar algunos elementos que ya se habían dicho, pero que me parecen tremendamente importantes para empezar a reforzar y a orientar, ¿no es cierto?, el modo en que el derecho al consumo se abre, ¿no es cierto?, al fenómeno de la migración a partir de esta categoría de consumidor hipervulnerable. Ya lo decía la profesora Gabriela, ¿no es cierto?, la barrera idiomática, en particular la población haitiana, pero también otro tipo de migrantes, que es tremendamente importante justamente al momento de ejercer los derechos de los consumidores. Y al momento en que los consumidores ejercen sus derechos. Y en ese sentido, la labor del servicio, ¿no es cierto?, como un ente público que dentro de su mandato legal tiene, ¿no es cierto?, difundir, comunicar y transferir, ¿no es cierto?, información a los consumidores respecto a sus derechos, es tremendamente relevante. Y también en el caso de los consumidores que quizás no tienen una barrera idiomática, pero sí una dificultad o un desconocimiento de cuáles son sus derechos legales, ¿no es cierto? Y por eso el trabajo que hace la Universidad Alberto Hurtado, en particular la Clínica de Migrantes, pero también otro tipo de instituciones migrantes, ya sea nombrar el Servicio Jesuita Migrante y por de pronto también el Servicio Nacional del Consumidor, son tremendamente relevantes para que la población migrante tenga acceso a cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes como consumidores. Y quisiera cerrar, digamos, esto con una cuestión que ya se mencionaba, pero que vale la pena recalcar. Y es que la relación de consumo que informa, ¿no es cierto?, que dispone la aplicación de la ley del consumidor, no requiere la calidad de migrante regular para efectos de detentar la calidad de consumidor. Es decir, la calidad de consumidor es una calidad de carácter legal que se encuentra en el artículo 1, ¿no es cierto?, número 1 de la ley de consumidor, de la ley de protección al consumidor, y que en definitiva no exige la regularidad, sin perjuicio, y esto también es importante decirlo, que para efectos de ejercer los derechos sí se requiera la regularidad y la regularización, porque nuestro modelo legislativo enfatiza, ¿no es cierto?, la acción judicial.
Entonces, en ese sentido, es súper importante también tener ahí la información pertinente, y quisiera cerrar, ¿no es cierto?, agradeciendo este espacio, agradeciendo a la universidad, y por de pronto no dejar de conversar y reflexionar, ¿no es cierto?, con estos actores y, por cierto, con los profesores respecto a una situación que es nueva. Esta circular salió hace relativamente poco, ¿no es cierto?, y queda mucho todavía, queda mucho para pensar, queda mucho para determinar, y también queda mucho para poder ver cuál es la recepción, ¿no es cierto?, de la jurisprudencia de los tribunales a este respecto. Así que les agradezco su paciencia y el tiempo, y quedo abierto, ¿no es cierto?, a la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que expusieron hoy día. Muchas gracias, Mauricio. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Todos quienes nos acompañan a través de nuestro chat en vivo pueden realizar preguntas para cada uno de los expositores, o que puedan responderlo de forma en conjunto, ¿ya? Para eso vamos a comenzar con una pregunta de don Leonardo Barrera, que dice: ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que presentan documentos de identidad vencidos de extranjeros, y aun cuando cuentan con un documento de migraciones que la habilita a seguir realizando trámites conforme a la ley y conservando sus beneficios migratorios desde la última visa otorgada? Por ejemplo, en el caso de una residencia definitiva u otra en trámite o probada, teniendo en cuenta que en algunos casos siguen cobrando mantención e intereses sin tener acceso a sus cuentas. No sé quién va a tomar la pregunta para comenzar. Me puedo referir brevemente a la situación que describe Leonardo con respecto a los documentos. A ver, en particular, si su documento de identidad es una cédula de identidad extranjera vencida, y esto particularmente ha sido una preocupación constante también con población venezolana que ha tenido dificultades en obtener documentación de identidad con respecto a su consulado. Sí, hay en el fondo desde el registro civil, y se han hecho esfuerzos en el fondo por considerar la vigencia de esos documentos de identidad más allá de su vencimiento, y eso fue especialmente importante en pandemia. Y con respecto a la situación en el fondo de sus documentos de permanencia definitiva, o como bien describía Leonardo, en el fondo, si esta persona tenía un permiso y estaba en trámite su renovación, esa persona continuaba estando en situación regular mientras esperaba la decisión definitiva de eso. Por lo tanto, en ese sentido, si está teniendo cierta como complicación con respecto a ciertos accesos a servicios, desde una perspectiva del derecho migratorio, eso no sería correcto, y ahí quiero ver cuál es la perspectiva de Mauricio con respecto a la Ley de Protección al Consumidor. Sí, yo quería también agregar ahí a la respuesta de Gabriela. Primero, nuevamente, la prevención de que falta todavía cierto tiempo para que podamos ver cómo se desarrolla y cómo se recibe, ¿no es cierto?, la noción de hipervulnerabilidad, y cómo se van construyendo criterios también jurisprudenciales, ¿no es cierto?, para efectos de determinar el modo en que la hipervulnerabilidad puede servir, ¿no es cierto?, para eventualmente justificar la presentación de una acción legal, o la presentación, digamos, de alguna gestión para un migrante que se encuentra en situación irregular. Pero quiero enfatizar nuevamente el punto de que un consumidor no requiere, para tener la calidad de tal, la regularización. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque nuestro derecho de consumo, la acción de carácter infraccional, ¿no es cierto?, que persigue la responsabilidad infraccional del proveedor, ¿no es cierto?, corre por un carril distinto a la acción civil, que busca justamente la reparación. Entonces, sin perjuicio, ¿no?, de que un consumidor migrante pueda haberse impedido de ejercer una acción legal, una acción judicial, perdón, por concepto de que le falta, digamos, algún tipo de documento para su regularización, eventualmente sí puede perseguirse por parte de otros legitimados activos, por de pronto el Servicio Nacional del Consumidor, la imposición de multas en atención a la afectación de ese consumidor en particular, y obviamente eso es una posibilidad que se puede desprender, ¿no es cierto?, de las mismas disposiciones que se encuentran de la Ley del Consumidor. La acción infraccional es autónoma, ¿no es cierto?, y así ha sido entendido de la acción civil, y por lo tanto esa es una posibilidad que yo considero viable, sin perjuicio, ¿no es cierto?, que obviamente desde el punto de vista del consumidor migrante
hay un interés, ¿no es cierto?, en la reparación. Y eso yo creo que es un fenómeno que nuestro derecho va a tener que desarrollar y va a tener que, digamos, eventualmente responder. Muchas gracias. Me llega una pregunta del público que me pregunta directamente, en la práctica, ¿cómo se hace efectiva la indemnización de perjuicios para un migrante no regular? Pregunta para usted, Mauricio. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como venía diciendo, para efectos de exigir, ¿no es cierto?, la reparación de carácter indemnizatorio, ¿no es cierto?, muchas veces es necesaria la interposición de una acción judicial. Una acción judicial, ¿no es cierto?, que persiga justamente la reparación civil. Cabe decir, sin embargo, que la ley del consumidor contempla, por ejemplo, en el caso de la garantía legal, reconoce también que el proveedor está obligado no solo a darle al consumidor lo que se denomina el derecho a triple opción, sino también a reparar o a indemnizar al consumidor en los casos en que, producto de la entrega de un producto defectuoso, ¿no es cierto?, se hayan ocasionado daños. Entonces, en ese sentido, si un proveedor, imaginémonos en el mejor de los casos, tremendamente diligente, ¿no es cierto?, se hace cargo de su responsabilidad, respeta los derechos del consumidor, respeta su garantía y, por cierto, repara ese daño, ¿no es cierto? Dicho así, bien en general, uno podría decir que ahí también se alcanza, ¿no es cierto?, la indemnización, pero obviamente en el caso en que el proveedor se opone, ¿no es cierto?, o desconoce la infracción y es necesario ejercer una acción judicial, eso se tiene que lograr mediante el proceso judicial contemplado en la ley del consumidor, que el juzgado ante policía local en los casos de interés individual, como sería el caso de un consumidor migrante, y ahí justamente lo que se tiene que hacer es presentar una acción de carácter infraccional que persiga el reconocimiento de la infracción y la imposición de una multa, y también la acción de carácter civil de naturaleza reparatoria, ¿cierto? Ahí buscando la indemnización, y ahí últimamente, perdón, agrego que nuestro derecho del consumidor también reconoce el derecho a la indemnización integral, el artículo 3, letra D, lo que incorpora explícitamente, ¿no es cierto?, el elemento de daño moral. Entonces eso también es relevante para efectos de determinar la responsabilidad de un proveedor. Estoy pensando, por ejemplo, en un consumidor que, y han habido casos de esta naturaleza, consumidores que, por ejemplo, compran boletos en avión para volver a su país, para visitar a su familia, y el proveedor no cumple, o el proveedor pierde contacto con el consumidor, o tipos de negligencia en definitiva que, como ya nos contaba Gabriela, dejan a este consumidor migrante que está muchas veces despegado de su vida familiar y de su red de apoyo en una situación mucho más aguda, ¿no?, de vulneración. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Ahora otra pregunta también del público. Me preguntan por medidas concretas para los consumidores y por vulnerabilidades. Eso tanto para Sebastián como para Mauricio. Muchas gracias. Bueno, creo que es difícil referir medidas concretas y uniformes para hacer frente a las diversas situaciones especiales de vulnerabilidad que pueden presentarse en la práctica, ya que, por ejemplo, la intolerancia alimenticia, que puede configurar una situación especial de vulnerabilidad, requiere medidas diversas que, no sé, la situación especial de vulnerabilidad que se puede configurar por la edad avanzada de una persona, o por la condición de gestante, o por la condición de migrante. Entonces, en principio, habría que atender a cuál es la situación especial de vulnerabilidad que se presenta para, a partir de ahí, construir las medidas que, según el caso, sean pertinentes. Por ejemplo, si pensamos en el derecho a la seguridad en el consumo y tomamos como referencia a algún consumidor que tenga alguna discapacidad física, está claro que las medidas de seguridad debiesen apuntar a facilitar al consumidor el acceso al establecimiento comercial, a los distintos bienes y servicios, etc. O sea, ahí las medidas podrían decir relación con la infraestructura misma del establecimiento comercial.
Cambio, si pensamos, por ejemplo, en las medidas de seguridad que se tienen que adoptar respecto a un producto alimenticio en relación con personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, con intolerancias o alergias alimenticias, bueno, ahí la medida que ya se vincula también con el derecho a la información, dice relación con especificar cuáles son los ingredientes de ese producto que podrían eventualmente producir algún mal a ese particular consumidor. Entonces, en general mi respuesta es que las medidas concretas que se adopten para hacer frente a situaciones especiales de vulnerabilidad no son uniformes y van a depender siempre de cuál sea esa especial situación. Y por lo demás, una cuestión que creo que es muy relevante y también esto para considerar y ponderar el interés que tienen los proveedores en el cumplimiento de la ley, que no es menor, es que no todas las situaciones especiales de vulnerabilidad inciden en todas las relaciones de consumo, ¿cierto? Entonces, es muy probable que, por ejemplo, personas que tengan la condición de migrante vean cómo no pueden ejercer sus derechos en un plano de igualdad en determinados ámbitos, como el financiero o como el ámbito del turismo, y no así en otros, ¿verdad? Quizá si acuden, por ejemplo, a una cafetería no tengan ningún problema para poder consumir ahí, ¿verdad? Entonces, las medidas también van a decir relación con los mercados o territorios en que las situaciones especiales de vulnerabilidad incidan, ¿verdad? De ahí que sea muy difícil para el legislador y más todavía para el juez precisar cuáles son todas esas medidas, ¿verdad? Esta es una cuestión que, como bien señalaba Mauricio, se tiene que desarrollar en la práctica y habrá que esperar cuáles sean los rendimientos que haya en la jurisprudencia, ¿verdad? Por lo pronto el servicio ya con la circular ha dado un paso muy importante y habrá que esperar qué es lo que sigue. Eso puedo decir por mi parte. Sí, yo puedo agregar, bueno, primero decir que estoy plenamente de acuerdo con Sebastián en el sentido de que la técnica legislativa ha sido justamente la de ir formando un estatuto de especial de protección, ¿no es cierto?, que le imponga al proveedor ciertos estándares de diligencia. Y eso es tremendamente relevante justamente a la luz del artículo 23 de la ley 19.496, que les exige a los proveedores ser diligentes en su calidad de profesionales de acuerdo al artículo 7 del Código de Comercio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con los derechos básicos? Los derechos básicos dice que el proveedor que hay una prohibición, ¿no es cierto?, reconoce una prohibición a la discriminación arbitraria, ¿no? Eso, si hubiera que concretizarlo en los distintos tipos de industria, sería tremendamente complejo y tendríamos una ley del consumidor más grande que nuestro Código Civil, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la técnica legislativa que elige el legislador? Impone, ¿no es cierto?, estas garantías, estos derechos, y son los proveedores que en su expertise tienen que ir determinando cuáles son las medidas concretas que deben tomar para efectos de justamente respetar esos derechos de los consumidores. Eso van a haber casos en que esas medidas van a tener un foco, por ejemplo, en materia de información. Eso en materia financiera es tremendamente relevante, por ejemplo, el tipo de información que se entrega, también cómo se entrega esa información. Y así respecto, por ejemplo, bien decía Sebastián, en el caso de una cafetería van a ser obligaciones quizás de carácter distinto. En términos, por ejemplo, de seguridad en el consumo, nosotros ya hemos visto una experiencia bastante cercana en materia del COVID, ¿no es cierto? La ley del consumidor establece el derecho a la seguridad en el consumo, y eso, cuando caímos en la pandemia, ciertamente implicó reconocer, por ejemplo, que los proveedores contaran con medidas de sanidad adecuadas, ¿no es cierto?, y que sus dependientes tuvieran instrumentos, ¿no es cierto?, de sanidad adecuados. Entonces, medidas concretas propiamente tales, yo ahí, como decía, comparto con Sebastián, no hay, pero sí quiero mencionar una cosa, y es que hay ciertas obligaciones que impone la ley del consumidor que uno podría decir responden a una situación concreta del consumidor. Yo, por ejemplo, mencionaba el artículo 17, inciso 1, que incorpora, ¿no es cierto?, esta obligación de adaptar los contratos a personas en situación de discapacidad auditiva o visual. El inciso 3 del artículo 17 también es importante porque le otorga validez a contratos o a cláusulas en un idioma distinto
en caso de que el consumidor consienta explícitamente esa cláusula en idioma distinto en un documento escrito en español. Entonces, por ejemplo, en el caso de la población migrante, eso puede ser tremendamente relevante para efectos de que justamente el proveedor disponga de instrumentos contractuales en idiomas que sean inteligibles, ¿no es cierto?, también para consumidores migrantes que vengan de países que no tengan como lengua nativa el español. Y lo otro que también quería mencionar es la incorporación, también un aspecto que uno podría decir innovador de la ley del consumidor respecto a nuestro derecho común, el reconocimiento y la incorporación de la facultad de los tribunales de distribuir dinámicamente la prueba. ¿En qué consiste la denominada carga dinámica de la prueba? Consiste en que los tribunales, ¿no es cierto?, pueden determinar, pueden distribuir, ¿no es cierto?, la carga probatoria en un determinado caso. Entonces, es perfectamente posible, ¿no es cierto?, que para que un tribunal determine esa distribución atienda a criterios de hipervulnerabilidad, ¿no? Por cierto, puede atender a criterios de información, que el proveedor tiene la información o que el proveedor lee económicamente menos costoso, ¿no es cierto?, obtener cierta información, pero también puede eventualmente decir que en base a un criterio de hipervulnerabilidad, en base a una situación particular de vulneración, ¿no es cierto?, corresponde distribuir la prueba y imponérsela, ¿no es cierto?, al proveedor, que sería la parte fuerte de la relación de consumo, y de esa manera también ahí podemos ver cómo esta categoría va permeando también las distintas disposiciones de la ley del consumidor para efectos de ejercer y de proteger, ¿no es cierto?, los derechos de los consumidores, que es el horizonte, ¿no es cierto?, de este estatuto. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias a los dos profesores por sus respuestas. Considerando que no hay más preguntas, yo creo que lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos por la participación, por la exposición, una exposición de alto nivel, y que estamos muy contentos como facultad de haber creado esta instancia de conocimientos y de un tema tan relevante como la migración. Así que muchas gracias de parte de la facultad a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a todos, gracias a la universidad por hacer este espacio, y que ojalá sea una conversación que no termine esta vez y continúe en distintos ámbitos para ver cómo protegemos en el fondo, en específico, a la población migrante como consumidores. Que estén muy bien todos. Muchas gracias a todos. Un saludo a cada uno. Muchas gracias. Hasta luego.